Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este vamos a tratar el tema de análisis de funciones. Para ello tenemos este ejemplo en donde tenemos una gráfica en la parte izquierda y debemos extraer una serie de información que va desde el dominio, codominio hasta imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con esto. Primero que todo, el dominio, recordamos que es el conjunto de salida, ¿verdad? Entonces, el conjunto de salida o el conjunto A, que es el primero que se debe poner acá, ¿verdad? Por eso es que está en una línea blanca para que lo hagamos. Recordemos que el dominio se representa con la letra X. Entonces, como el dominio se representa con la letra X, nos vamos a fijar en la gráfica justo sobre el eje X. Recordemos que un sistema de coordenadas tiene un eje X y un eje Y. Entonces, como el dominio son las X, nos vamos a fijar en el eje X. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar acá. ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, un algoritmo preciso, pues no lo hay. Pero yo voy a utilizar, digamos que una especie de metáfora. Supongamos que hay un muñequito acá sumamente pequeño, fíjese, tal y como lo estoy dibujando allí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese muñequito? Ese muñequito lo que va a hacer es caminar sobre el eje X y va a caminar de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ver. Supongamos entonces que supongamos que este muñequito está aquí, en este punto del eje X. Si ese muñequito ve hacia arriba, fíjese, si ve hacia arriba no encuentra gráfica. Si ve hacia abajo, tampoco encuentra gráfica. ¿Qué sucede con ese muñequito si ese muñequito viene y ahora se encuentra aquí, en ese punto del eje X donde acabo de marcar? Resulta que ese muñequito, si ve hacia arriba, no encuentra gráfica. Pero si ese muñequito ve hacia abajo, si encuentra gráfica, sería este punto de acá, estaría viendo este punto de la gráfica. Vamos a marcar, estaría viendo este punto en verde. Entonces, quiere decir que este valor de X acá, donde acabo de poner el punto verde, ese valor de X forma parte del dominio. O sea, básicamente vamos a fijarnos de dónde a dónde es que ese muñequito vería gráfica. Muy bien, entonces vamos a retomar. Si el muñequito, vamos a ver, si nuestro amiguito está aquí, vería gráfica hacia abajo, fíjese. No la ve para arriba, pero sí la ve hacia abajo. Si el muñequito está en -3, fíjese, y ve hacia arriba, no ve gráfica hacia arriba. Pero si ve hacia abajo, fíjese que ese muñequito estaría viendo la gráfica, estaría viendo ese punto verde de la gráfica. O sea, estaría viéndole un primer punto a la gráfica. ¿Qué sucedería si ese muñequillo se mueve un poquitico hacia la izquierda? O sea, si da un paso hacia atrás, o sea, aquí, por ejemplo, en este punto rojo. Si usted se da cuenta, en ese punto rojo, él ve hacia arriba o ve hacia abajo, ya ese muñequito no vería gráfica. Por esa razón es que en -3, perdón, es el primer punto en donde nuestro amigo vería gráfica si ve hacia abajo. Por esa razón es que el dominio inicia en -3. Entonces vamos a ponerlo por acá. En -3 es donde se inicia el dominio. Muy bien, dicho esto, nos damos cuenta, vamos a borrar acá, nos damos cuenta que si nuestro amigo se ubica aquí, ve hacia abajo, vería gráfica justamente acá donde está el punto verde. Si nuestro amigo continúa caminando hacia la derecha, por ejemplo en este valor de acá, él ve hacia abajo y vería gráfica justamente en este punto verde allí, pero ve gráfica. Entonces quiere decir que
estamos caminando sobre el dominio de la función. ¿Por qué? Porque en todos los puntos en donde él logre ver gráfica, eso es parte del dominio. ¿Qué pasaría si nuestro amigo se ubica? Vamos a ver. Si nuestro amigo se ubica aquí. Entonces, él, si ve hacia arriba, no ve gráfica, pero si ve hacia abajo, sí vería gráfica. La vería justamente aquí. Es clarísimo que si nuestro amigo continúa caminando hacia la derecha, hacia acá, ya ahora vería gráfica, pero hacia arriba. Fíjese. Si el amigo ve hacia abajo, no vería gráfica, ¿verdad? Fíjese. Si ve hacia abajo no hay gráfica, pero si ve hacia arriba sí la hay. Si él continúa su camino por toda esta parte del eje X, toda esta que estoy marcando, él vería gráfica siempre hacia arriba. ¿Verdad? Estaría viendo toda esta parte de la gráfica. Si él continúa aquí, hacia abajo no ve gráfica, pero hacia arriba sí. ¿Ok? Si él continúa aquí, por ejemplo, aquí poco después del 4, ahora ya no ve la gráfica para arriba, sino que la vería aquí hacia abajo, en un punto más o menos por ahí. Entonces, ¿qué podríamos resumir? Podríamos resumir que si nuestro amigo inicia su camino desde -3 y continúa por acá en toda esta parte, él siempre va a ver gráfica. En esta parte de aquí, vería gráfica hacia arriba. Si está aquí, vería gráfica hacia abajo. Ok, ahora, ¿qué sucedería si nuestro amigo continúa caminando indefinidamente hacia la derecha? Lo puedo hacer, claro, porque recuerde que esta flecha del eje X indica que el eje X continúa infinitamente. Muy bien. Entonces, supongamos que nuestro amigo decidió ubicarse aquí, justamente donde estoy haciendo esta línea. Entonces, nuestro amigo está aquí. Si él ve hacia arriba, no vería gráfica. Ahora, si él ve hacia abajo, vería gráfica. Y eso es una pregunta. La cuestión es que nuestro amigo sí vería gráfica. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica, al tener esta flechita de acá, eso indica que esta parte de la gráfica continúa bajando indefinidamente. Entonces, si él se ubica aquí, él vería la gráfica acá en este punto en verde. Muy bien. Entonces, resumiendo, si nuestro amigo continúa caminando hacia la derecha, aquí donde voy marcando sobre el eje X, él va a seguir viendo la gráfica. ¿Por qué? Porque esta gráfica sigue en esta dirección bajando de manera infinita. Entonces, retomando, podríamos decir que nuestro amigo empezaría a ver gráfica en -3, continúa caminando sobre el eje X, en todos estos puntos va a haber gráfica, ya sea viendo hacia abajo o hacia arriba. Hasta aquí la vería hacia arriba. Y si paso el 4, ya la empezaría a ver hacia abajo. Pero siempre nuestro amigo podría continuar su camino sobre el eje X, que continuaría viendo gráfica. Es decir, que nuestro dominio empezaría en -3 y él continuaría de manera indefinida, o sea, hacia más infinito, y él continuaría viendo gráfica. Por esa razón es que nuestro dominio sería desde -3 hasta más infinito. Ok, entonces vamos a escribir la respuesta acá. El dominio sería desde -3, que ya lo teníamos escrito allí, hasta más infinito. Okay, vamos a arreglar esto, que nos quede mejor. Desde -3 hasta más infinito. Recordemos que los infinitos siempre van abiertos y el -3 va a ir cerrado. Ok, vamos a ver, a recordar qué significan esos paréntesis y la posición que ocupan. Cuando yo escribo el paréntesis así, o sea, quiere decir que el paréntesis está encerrando al -9. Fíjese que lo está incluyendo, ¿verdad? Lo está encerrando. Eso lo que implica es que ese paréntesis está incluyendo al -3. O sea, que el dominio
incluye al menos 3. Y en efecto, ¿por qué debe suceder así? ¿Por qué se debe incluir al menos 3? Porque si usted se da cuenta, a ver, vamos a borrar por acá. Si usted se da cuenta, aquí en menos 3, aquí propiamente el menos 3, si usted continúa hacia abajo, usted se da cuenta que usted se encuentra en la gráfica. Quiere decir que usted ve gráfica. Si usted se para justo en menos 3, usted vería gráfica si ve hacia abajo. Muy bien, entonces quiere decir que menos 3 forma parte del dominio. Si usted se coloca un poquito antes del menos 3, por ejemplo, aquí, ya no vería la gráfica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué el infinito? Siempre lo excluimos, fíjese. ¿A qué llamo yo excluir? Fíjese que en este caso el paréntesis le está dando la espalda al infinito, aquí en esta parte. Eso es porque los infinitos, ya sea infinito positivo o infinito negativo, siempre deben ir excluidos. Muy bien. Vamos ahora con el codominio. Entonces, fíjese que ya nosotros hemos descubierto el dominio. El dominio que lo podemos escribir acá en esta parte. Si gustamos, entonces vamos a escribirlo por acá. Vamos a ver. Desde menos 3 hasta más infinito. Entonces ya tenemos el dominio que es este. Inmediato, este viene a ser el codominio. Entonces fíjese que aquí esta pregunta está regalada porque nos están dando el codominio implícitamente en el ejercicio. Entonces en este caso nuestro codominio nada más lo copiamos, que sería desde menos infinito hasta 4. Fíjese de nuevo que el infinito va a ir abierto. Fíjese que el paréntesis lo excluye totalmente. En el caso de que no se nos indique el codominio, o sea que no nos lo den, uno debería asumir de que el codominio vendría a ser el conjunto de los números reales, pero en este caso, fíjese que sí nos lo están dando en el ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a determinar el rango de una función. ¿Cómo podemos determinar el rango en esta función? Fíjese que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que nuestro amigo ahora se va a mover sobre el eje Y y se va a mover desde abajo hacia arriba, hacia acá, fíjese. Entonces, ¿qué sucedería si nuestro amigo se ubica en este punto del eje Y? Nuestro amigo se va a fijar hacia la izquierda y no ve gráfica. Ve hacia la derecha, pero aquí sí ve gráfica. Ve gráfica, ¿por qué? Porque estaría viendo ese punto en verde. ¿Qué sucedería si nuestro amigo sigue bajando? Recuerde que esta flecha de acá, esta flecha indica que el eje Y continúa de manera infinita. Entonces, yo podría continuar ahí hacia abajo. Supongamos que se me ocurrió que nuestro amigo se ubique aquí. Entonces, él ve hacia la izquierda, no ve nada. Ve hacia la derecha, no ve nada. La cuestión es que sí vería algo. ¿Por qué? Porque recuerde que esta otra flechita en la gráfica indica que esto continúa indefinidamente acá. Entonces, si nuestro amigo se ubicó acá, entonces quiere decir que cuando hace otra vez, cuando proyecta aquí sobre la gráfica, él vería este punto que está aquí en verde. Fíjese, este. ¿Qué me da a entender esto? Esto me da a entender que si nuestro amigo continúa bajando indefinidamente sobre el eje Y, él va a continuar viendo gráfica siempre hacia la parte derecha. Ahora, ¿qué sucede si continúa subiendo? Por ejemplo, acá hacia acá vería gráfica hacia la derecha. Ahí. ¿Qué sucedería si él se ubica? Vamos a ver si él se ubica, por ejemplo, acá. Él vería gráfica tanto a la izquierda como a la derecha. Él estaría viendo gráfica tanto aquí como aquí, en esos puntos verdes. Si usted se da cuenta, él si continúa aquí, en toda esta parte que estoy delineando, que estoy haciendo sobre el eje Y,
él vería gráfica tanto por la derecha como por la izquierda. Pero fíjese qué sucede si él sube aquí, por ejemplo. Él aquí vería hacia la derecha y hacia la izquierda y no vería absolutamente nada. Entonces, él se da cuenta que si llega hasta aquí, hasta el 3, que este es el valor de 3, ¿verdad? Ahí. Si él llega aquí hasta este punto máximo, ahí, él se da cuenta que ese es el último valor en donde él podría ver gráfica tanto a la izquierda como hacia la derecha. Muy bien. Entonces, eso me indicaría que el rango, que lo tengo que ver en el eje Y, muy bien, sería desde menos infinito, fíjese desde acá, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta este punto de acá. En este punto, él se fija hacia acá, ve gráfica. De hecho, estaría parado en gráfica, fíjese aquí. Estaría parado sobre la gráfica. Por supuesto que la vería, si está parado en ella, ¿no? Entonces, fíjese que el rango iría desde menos infinito hasta este punto aquí, este punto máximo que sería el 3. Entonces escribimos siempre nuestro rango desde menos infinito hasta el 3. Muy bien, recordemos ahora que el infinito siempre debe ir abierto y el 3 simplemente uno se pregunta, si nuestro amigo está parado en 3, que es aquí, ¿ve gráfica? Claro que ve gráfica. Entonces, si él ve gráfica en 3, entonces quiere decir que debo incluir al 3. ¿Por qué? Porque en 3 está viendo gráfica. Entonces, por eso yo cierro el 3. Fíjese que todos estos intervalos que acabamos de ver, siempre se deben, tanto el dominio como el codominio, uno debe acomodarlos tal y como me aparece acá. Fíjese, en el dominio yo lo leo de izquierda, que era el menos 3, hasta el más infinito. ¿Lo ve? Por eso es que me dio de menos 3 a más infinito. Siempre lo leo de izquierda a derecha y el rango siempre lo debo leer de abajo hacia arriba. Esto iba desde menos infinito, ¿verdad? Hasta este valor acá, que era el 3. O sea, dominio va de izquierda a derecha y el rango va de abajo hacia arriba. Muy bien. Ahora vamos a determinar si esta gráfica es inyectiva o no es inyectiva. Muy bien, para determinar de modo gráfico si esta función es inyectiva, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar líneas horizontales. Entonces voy a utilizar mi regla. Vamos a ver. Y voy a empezar a trazar líneas horizontales. Si usted se da cuenta, yo trazo, con solamente que trace esta línea, fíjese, que esa línea horizontal me cortó a la gráfica y me la cortó en dos puntos, fíjese, en este que estoy haciendo acá y en este otro de ahí. Entonces, si yo trazo una línea horizontal, basta con que solamente trace una que me corte a la gráfica en dos o más puntos, ya tengo para decir de que la función no es inyectiva. Fíjese qué fácil. Entonces, en este caso, la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque encontré una línea horizontal que me corta la gráfica en dos o más puntos. Si yo no logro encontrar ninguna línea horizontal que me corte la gráfica en dos o más puntos, es porque la gráfica sí es inyectiva. Pero en este caso, fíjese que ahí encontré una y pude haber encontrado muchas otras, fíjese. Por ejemplo, esta otra. Hay infinita cantidad de líneas que me van a cortar la gráfica en dos puntos. Muy bien. Ahora vamos a ver si esta función es sobreyectiva. Para determinar la sobreyectividad, acuérdese que yo lo que debo comparar es el rango con el codominio, el rango o ámbito con el codominio. Y vea que aquí ya los tengo listos. Aquí tengo el rango o ámbito, fíjese, y aquí tengo el codominio. Entonces, estas dos, rango y codominio, ¿son iguales? ¿Son exactamente iguales? No.
¿Por qué? Porque el codominio, fíjese que va desde menos infinito abierto hasta 4 cerrado. Y el rango va desde menos infinito pero hasta el 3 cerrado. O sea, son diferentes. Por esa razón yo digo que no es sobreyectiva. Si estas dos hubieran sido la misma, o sea, si el codominio y el rango hubieran sido iguales, yo digo que sí es sobreyectiva. Muy bien. Vamos a limpiar un poco la pizarra. Ahora vamos a ver la biyectividad. Para ver si una función es biyectiva, yo me fijo en inyectividad y sobreyectividad. Recuerde que para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, las dos. Pero en este caso, no cumplió. No es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por tanto, inmediato yo digo que tampoco es biyectiva. Entonces, biyectiva, no. ¿Ok? Ahora vamos a ver la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Bueno, vamos primero a limpiar nuestra gráfica. Ok, la monotonía se refiere básicamente a estos 3 puntos que vienen a continuación. Monotonía. Se refiere a si una función es creciente, decreciente o constante. Entonces, para esto, vamos a ubicar a nuestro amiguito imaginario, a este amiguito infinitamente pequeño, lo vamos a ubicar ya no ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que lo vamos a poner a caminar sobre la gráfica. Es decir, vea que aquí está nuestro amiguito y vamos a ponerlo a caminar a él sobre la gráfica, o sea, aquí. Si usted se da cuenta, nuestro amigo en esta parte de acá, vamos a ver, si usted se da cuenta, nuestro amigo, si camina hacia adelante, en esta parte de acá, él va a estar obligado a subir, ¿cierto? Es decir, que la gráfica aquí es estrictamente creciente. Y fíjese que él empezaría a subir desde el 3. ¿Hasta dónde? Hasta que llega aquí. ¿Y a dónde llegaría allí? Al 1. Entonces usted se da cuenta que esta gráfica es creciente desde el menos 3 hasta el menos 1. En toda esta parte, la función es estrictamente creciente. Entonces vamos a ir escribiéndolo por acá, desde el menos 3 hasta el menos 1. Desde el menos 3 hasta menos 1. En estos, la forma en que yo voy a poner los intervalos acá, siempre van a ser abiertos. ¿Ok? Ahora vamos a ver que nuestro amigo, en esta parte, fíjese, si nuestro amigo continúa su camino en esta parte de acá, él va a estar, no va a estar ni subiendo ni bajando, sino que él se va a mantener constante. Es decir, que nuestro amigo, desde el 1 hasta el 3, se va a mantener constante, o sea que nuestra gráfica va a ser constante desde el menos 1 hasta el 3. Es constante. Entonces vamos a ir escribiéndolo de una vez acá, fíjese, ahí dice constante. Entonces sería desde el menos 1 hasta el 3. De nuevo, fíjese que en la monotonía siempre lo vamos a poner abiertos, todos nuestros intervalos. Ok, ahora, ya cuando nuestro amigo ha llegado aquí, ha llegado acá, él, cuando empieza a caminar sobre esta parte de acá, él lo que va a hacer es empezar a bajar, va a empezar a decrecer. O sea, nuestra gráfica va a empezar a decrecer. ¿En dónde empieza a decrecer? En 3. Fíjese que nuestro amigo continuaría aquí. ¿Y cuándo dejaría de bajar? Nunca. O sea, él continuaría infinitamente, hacia más infinito.
Entonces quiere decir que esta gráfica es estrictamente decreciente desde el 3 hasta el más infinito. Entonces vamos a escribirlo acá. Es estrictamente decreciente desde el 3 hasta más infinito. Acuérdese, abiertos siempre los extremos cuando se trate de monotonía. Y no nos vamos a complicar con si son abiertos o cerrados. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente información que se nos pide. Se nos pide en dónde un intervalo donde, o el intervalo donde la función es mayor que 0. Así se lee esto. Donde la función es mayor que 0. O donde la función es positiva. Entonces, de nuevo, para dar ese intervalo siempre nos vamos a fijar en el eje X. Siempre. Entonces venimos para acá. ¿Dónde es que la función es positiva? O sea, ¿dónde nos queda por arriba del eje X? Yo me doy cuenta que la función es positiva, o sea, nos queda arriba del eje X en toda esta parte de aquí. Fíjese, vamos a ver. Fíjese, todo esto hasta aquí. Toda esa parte en amarillo nos quedó por arriba del eje X. Mientras que, vamos a ver, vamos a poner con otro color. Mientras que toda esta parte de acá, fíjese, vamos a ver. Desde aquí hasta aquí, todo esto, ok, vamos a mejorar aquí. Mientras que toda esta nos quedó por debajo del eje X. Muy bien. Entonces, la parte amarilla es positiva. ¿Por qué? Porque queda por arriba del eje X. Y todo lo que está en color fucsia es porque nos quedó debajo del eje X. O sea, básicamente, a la hora de que yo escribo esto, yo tengo que hacer una división, fíjese. Y voy a hacer la división acá. Fíjese, en menos 2 es donde esta parte de la gráfica deja de ser negativa y se convierte a positiva. Y después vuelve a pasar lo mismo, pero en 4, ¿lo ven? En este 4. Deja de ser amarilla para convertirse otra vez en fucsia. O sea, deja de ser positiva para convertirse en negativa. Entonces vamos a mejorar esto. Entonces con una regla, yo me doy cuenta de que esto pasa justamente aquí, ¿verdad? En 2 hay un cambio. ¿Y dónde vuelve a haber otro cambio? En 4. Entonces, podríamos decir de que la función es positiva, fíjese, aquí, en esta parte de acá, que sería desde el menos 2 hasta el 4. O sea, entre menos 2 y 4. Entonces vamos a ponerlo por acá. Aquí donde dice dónde es positiva. Entonces sería desde el menos 2 hasta el 4. Ok, de igual manera aquí lo vamos a poner abierto, al igual que en la monotonía. Entonces desde el menos 2 hasta el 4 la función es positiva. Muy bien. Ahora, fíjese que acá se nos está preguntando un intervalo, los intervalos en donde la función es menor que 0, o sea, donde es que es negativa. Entonces, eso pasaría, fíjese, eso pasaría aquí. Vamos a poner la regla. Fíjese aquí, en este pedacito, desde el menos 3 hasta el menos 2, o sea, aquí, ¿verdad? En esta parte, la función es negativa, o sea, desde el menos 3 hasta el menos 2. Entonces vamos a ir escribiéndolo.
desde el menos 3 hasta el menos 2, siempre abiertos, ¿verdad? Pero fíjese que también hay otra parte aquí donde es negativa. ¿Empezando en dónde? Empezando en 4. ¿Y dónde termina? Acuérdense que no termina porque esto sigue siendo negativo y va a seguir hacia abajo siempre. Entonces quiere decir que toda esta parte de acá, desde 4 hasta más infinito, la función es negativa también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí lo que le vamos es hacerle una unión. Esto significa unión. O sea, vamos a agregarle un intervalo que sería desde 4 hasta infinito, ¿verdad? Abierto y abierto el infinito siempre. Ok, fíjense, desde 4 hasta el infinito. Muy bien. Vamos a limpiar un poco la pizarra. Muy bien. Ahora vamos a determinar lo siguiente que se nos pide son los ceros de f de x. Los ceros de f de x es básicamente en dónde es que corta la función al eje x. O sea, dónde es que la función corta el eje x. Yo me doy cuenta que eso pasa. Vamos a buscarle los cortes a la función. Entonces fíjese que la gráfica corta el eje x. Vamos a ponerlo aquí en verde. Lo corta acá en menos 2 y lo corta acá otra vez. O sea, hay dos cortes. Entonces los ceros de la función sería menos 2 y 4. Entonces fíjese que yo lo voy a escribir así. Sería menos 2. Sería menos 2 y 4. Y escribo los corchetes. Muy bien. A esto vamos a hacer un comentario. Nótese lo siguiente. Si usted se da cuenta aquí, cuando dice el intervalo donde f de x es positivo, fíjese que estoy usando los paréntesis cuadrados. Estos denotan un intervalo. O sea, es un conjunto. Pero este es un conjunto que tiene infinita cantidad de elementos. Esto de acá lo que denota es a todos los números que están entre menos 2 y 4. ¿Ok? Fíjese, son todos los números que están entre menos 2 y 4. ¿Y cuántos números hay entre menos 2 y 4? Hay una infinita cantidad. Números racionales, números enteros, todos los números que usted se imagine. Hay una cantidad infinita de números. Mientras que cuando yo escribo esto, fíjese acá, que lo estoy escribiendo ya no con el paréntesis cuadrado, sino con el corchete. Aquí simplemente hay dos números, que sería, el primer número es el menos 2 y el segundo número es el 4. Esa es la diferencia entre esas dos notaciones. Entonces, de nuevo repito, cuando se usa este paréntesis, este de corchetes, ¿verdad? Eso denota simplemente que hay 2 o 3 o la cantidad de elementos que usted meta allí. O sea, los está contando de uno en uno. En este caso hay 2 elementos. Mientras que si uso este otro de acá, el paréntesis cuadrado, ahí hay una infinita cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque esto yo lo que entiendo es todos los números que están entre menos 2 y menos 4, y esos son muchos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a continuar con las intersecciones con el eje Y. Entonces vamos a ver, esas son básicamente en dónde corta al eje Y. Vamos a ver, si usted se da cuenta, nuestra gráfica corta el eje Y en este punto. Vamos a ver, lo vamos a poner en verde aquí, fíjese, solamente ahí corta el eje Y. Entonces usted se da cuenta
que lo está cortando en 3 en el eje Y. Pero este punto de acá, al ser Y igual 3, yo debo escribirlo como un punto, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese punto sería el punto 0,3. Esa es la intersección de la gráfica con el eje Y. Entonces voy a escribiéndola acá en nuestras respuestas. Entonces sería el punto 0,3. Ahora vamos a ver el máximo de f de x. O sea, ¿cuál es el punto máximo de la función? Y el mínimo de una vez. Entonces yo me doy cuenta que el valor más arriba que alcanza, yo lo tengo que ver acá, siempre sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿cuál es el valor más arriba que alcanza la gráfica? Yo podría decir que es este, ¿no? Después de este, usted se para por aquí y ya no ve más gráfica. Quiere decir que esta viene a ser la cima de la gráfica. Y la cima de la gráfica es en 3, o sea, y igual 3. O sea, quiere decir que 3 es el valor mayor de la gráfica, o sea, la cima de la gráfica. No hay otro valor que esté más arriba de 3. Si se le pregunta cuál es el mínimo, usted dice, bueno, este es el mínimo. Quiere decir que después de este valor que estoy marcando acá, ¿no voy a encontrar valores más abajo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque acuérdese que esto continúa hacia abajo. Quiere decir que siempre va a haber un valor más pequeño. O sea, básicamente en este no hay un valor mínimo. ¿Por qué? Porque esto sigue hacia abajo. Sigue hacia menos infinito. Por tanto, un valor aquí en Y que yo diga que es el menor, no va a haber. Mientras que un valor máximo sí va a haber porque va a ser el 3. Entonces, eso lo escribimos acá. El valor máximo dijimos que es 3. Pero el mínimo no hay. Ahora vamos a determinar la imagen de 2, la preimagen de 2. Recordemos que cuando se habla de la imagen de 2, se nos está preguntando por una y. Por tanto, x vale menos 2. Entonces yo voy a ir a buscar en el eje x menos 2. Entonces, para ver cuál es su y. Entonces, la imagen de menos 2. Voy a buscar en x el menos 2. Fíjese que necesito el valor de x igual a menos 2. Entonces, fíjese que aquí tengo un menos 2 y aquí tengo otro menos 2. Pero yo sé que el que yo necesito es este, porque x es el que vale menos 2. Y se me está pidiendo la imagen de esta x. Si usted se da cuenta, para averiguar cuál es el valor de menos 2, usted dice, bueno, ¿cuál es la parejita del menos 2? Usted se da cuenta, este menos 2, usted sube, no ve gráfica. Baja, no ve gráfica. Eso es porque usted está parado en la gráfica. Entonces, este punto de acá es el punto menos 2,0. Entonces, este es el x y este es el y respectivo. Quiere decir que si x es la preimagen, su respectiva imagen es 0. Quiere decir que la imagen de menos 2 es 0. Entonces voy a ir escribiéndola por acá. 0 es la imagen. Ahora vamos con la preimagen de menos 2. Cuando se habla de la preimagen, se me está pidiendo una x. Por tanto, ahora y es el 2, el menos 2. Entonces, ahora voy a ir a ubicarme en el valor de y igual a menos 2. Entonces, me ubico aquí. Este es el valor y igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Aquí me debo mover izquierda o derecha hasta pegar con gráfica. Muy bien. Y yo me doy cuenta que este valor de y tiene dos preimágenes.
Una preimagen sería el menos 3, fíjese. ¿Por qué? Porque el menos 2, cuando lo proyecto aquí izquierda a derecha, fíjese que llega a este punto. Y este punto, su correspondiente x es el menos 3. Por otro lado, también esta otra me llega aquí a este punto. Luego, su correspondiente x no lo puedo saber porque sería no necesariamente es el 4. ¿Por qué? Porque este 4 está aquí. Entonces, este valor de x no lo puedo determinar. Entonces, yo podría decir que una preimagen de menos 2 sería el menos 3. Y la otra está indefinido. Al menos en esta gráfica le faltaría información, ¿verdad? Entonces, sería x igual a menos 3 y otra no determinada. ¿Por qué? Porque le falta información a la gráfica. ¿Cuál es la imagen de menos 1? La imagen de menos 1, cuando se me pide una imagen, se me está pidiendo ¿qué? Una y. Por tanto, este debe ser una x. Entonces voy a buscar en x el valor de menos 1 y veo la gráfica. Entonces, si usted se da cuenta, fíjese que aquí está el valor x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Subo o bajo? Hasta que pegue con la gráfica. En este caso, fíjese que aquí ya pegué con la gráfica. En este caso subo, ¿verdad? Del menos 1 en x subo, pegué con la gráfica y encuentro este punto de acá. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con azul. Encuentro este punto aquí en azul. Resulta que este punto en azul tiene una preimagen, verá que es el menos 1, pero llega aquí a su correspondiente imagen que sería el 3, este mismo 3, verá que está allí. Entonces quiere decir que la imagen de menos 1 pega con la gráfica, llego, encuentro el punto y ese punto llega al menos 3. Quiere decir que este punto en realidad está conformado por la coordenada menos 1 en x y 3 en y. O sea, este punto tiene preimagen menos 1, imagen 3. Entonces, la imagen de menos 1 sería 3. Muy bien, en este segundo ejemplo vamos a determinar el dominio. El dominio, recuerde que se debe ver con el eje X. Entonces, el primer punto en donde se ve gráfica en el eje X sería aquí en menos 4. En toda esta parte de aquí en donde voy moviendo el lápiz, fíjese que uno logra observar gráfica hacia arriba, hasta acá. Fíjese que aquí entre este valor, entre este de acá y este otro de acá, o sea, en este pedacito, en este intervalo que voy a hacer en amarillo, o sea, aquí, en ese pedacito, uno logra ver gráfica, pero la logra ver hacia la parte de abajo, fíjese. Aquí, todo esto lo logra ver uno hacia abajo. ¿Qué sucede ahora? Resulta que, entre el 2 y el 3, o sea, en esta parte de acá, no se logra apreciar gráfica. Por tanto, eso no puede formar parte del dominio. Ahora, usted vuelve a observar gráfica otra vez en 3. Y de aquí en adelante, fíjese que va a seguir observando gráfica hacia arriba. Conforme usted continúe avanzando acá indefinidamente, va a seguir observando gráfica hacia arriba. ¿Por qué? Porque recuerde que esta flecha indica que esa gráfica continúa acá. Muy bien, entonces, conforme usted se mueva en el eje X hacia la derecha, verá, en este sentido, usted va a seguir observando gráfica hacia arriba.
Muy bien. Entonces, dicho esto, es que yo puedo afirmar de que el dominio de esta función está dada, desde el menos 4, fíjese, desde aquí hasta el 2. ¿Por qué? Porque en toda esta parte de acá yo logré observar gráfica. Unas hacia arriba y otra partecita aquí hacia abajo. Entonces yo voy a escribir desde el menos 4 hasta el 2. Desde el menos 4 hasta el 2. Ahora la pregunta es, en menos 4, ¿se logra observar gráfica? Claro que sí. Aquí en menos 4, de hecho no se logra observar, usted estaría sobre la gráfica. Entonces por esa razón es que el menos 4 debe ser incluido en el dominio. Por esa razón es que pongo el intervalo cerrado, o sea, ese intervalo me encierra el 4, me toma en cuenta ese 4. Ahora, en 2, justo aquí, allí, ¿logro ver gráfica? Claro que sí, fíjese. Aquí logro ver este puntico aquí. Lograría ver este punto en verde. Por esa razón es que el 2 también forma parte de el dominio. Si usted se da cuenta, acá entre el 2 y el 3 hay como una especie de hueco. ¿A qué me refiero con hueco? Que todos los valores que usted tome acá no vas a lograr ver gráfica ni para arriba ni para abajo. Por ello es que el dominio está como de cierta manera ahí interrumpido. ¿Por qué? Porque el dominio vuelve a empezar otra vez aquí en 3, fíjese. Y después de 3 continúas viendo gráfica. Entonces quiere decir que el dominio se vuelve a restablecer desde el 3 hasta el más infinito. Entonces vamos a escribirlo acá y le vamos a poner una unión desde el 3 hasta el más infinito. Acuérdese que los infinitos siempre eh, el paréntesis del intervalo siempre los debe excluir. Ahora, ¿qué pasa con el 3? La pregunta es, ¿en 3 lograste ver gráfica aquí? Claro que sí, de hecho estabas parados en gráfica. Entonces vamos a ponerlo cerrado porque el 3 sí forma parte del dominio. Muy bien. Ahora vamos a determinar el codominio. Recuerde que el codominio es algo que siempre, por lo general, se suele dar. Entonces el codominio está aquí, fíjese. Aquí iría el dominio, que ya lo acabo de encontrar, fíjese acá. Y aquí se me está regalando el codominio. Entonces es nada más cuestión de escribirlo. Entonces desde menos 2 hasta más infinito. Y de igual manera abierto. Ahora vamos a ver qué pasa con el rango. Acuérdense que el rango ahora lo tenemos que ver, pero con el eje Y, ¿verdad? O sea, en este eje de acá, en este. Y de igual manera, nos ubicamos por acá. Veo izquierda, derecha, no se ve absolutamente nada. Por acá, izquierda, derecha, no se ve gráfica. Usted va a empezar a ver gráfica cuando se ubique aquí en menos 2. Ves hacia la izquierda, no ves nada, pero si ves hacia la derecha, sí ves, estarías viendo este punto aquí en verde. Entonces quiere decir que el ámbito empieza en menos 2. Luego continúa subiendo, fíjese aquí, y ya vas a empezar a ver gráfica hacia la derecha. En toda esta parte aquí, empezás a ver gráfica hacia la derecha. Aquí, hacia la derecha, cuando llegas acá, usted dice, veo gráfica. Hacia allá no hay gráfica. Hacia allá no hay gráfica. Claro que sí hay gráfica, porque usted se acuerda que esto va hacia infinito. O sea, eso continúa arriba. Eso le diría a usted que si usted continúa aquí subiendo sobre el eje Y, siempre vas a ver gráfica hacia la parte derecha. Por tal razón, es que uno dice que el rango, vamos a limpiar acá,
que el rango va desde el -2 y continúo viendo gráfica ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el más infinito. O sea, quiere decir que el rango va de -2 a más infinito. Y voy escribiéndolo acá. Desde -2 hasta más infinito. El infinito siempre va abierto. Ahora, ¿qué pasaría con -2? Vamos a ver. Si usted se para aquí, en -2, ¿ves gráfica hacia allá? No. ¿Ves gráfica hacia la derecha? Sí verías gráfica. Entonces, como usted en -2, si usted está parado aquí, logra observar gráfica, quiere decir que -2 forma parte del rango. Por eso es que debes incluirlo acá, o sea, debe ir cerrado ahí. Muy bien, ahora vamos a ver la inyectividad. Recuerde que para la inyectividad ocupamos trazar líneas horizontales y eso lo vamos a hacer con nuestra regla. Ok, las líneas horizontales. Recuerde que si yo logro encontrar una línea horizontal que me corte la gráfica en 2 o más puntos, eso es suficiente para decir de que la función no es inyectiva. Entonces, si trazo acá, yo digo, bueno, mira, esa línea solo me lo cortan una. Si yo me quedo así, ya fallé el ejercicio. ¿Por qué? Porque usted me diría, ah, sí es inyectiva. Sí, si usted se queda allí, me dice que es inyectiva, estaría mal. ¿Por qué? Porque usted no probó, vea, por ejemplo, acá. ¿Qué pasaría si paso una línea por ahí? Si usted se da cuenta, allí, esa línea me corta la gráfica. Fíjese en cuántos puntos. Me la corta en un punto acá, en 2 puntos acá, en 3 puntos ahí. Entonces siempre hay que tratar de ser un poco exhaustivo, ¿verdad? No quedarse solo con lo primero que hacemos. Entonces, como encontré una línea que me corta a la gráfica en 2 o más puntos, ya eso es suficiente para decir de que la función no es inyectiva. Entonces, inyectiva, no. Vamos a ver ahora la sobreyectividad. Para ver la sobreyectividad, recuerde que eso es, una función es sobreyectiva si el ámbito es igual que el codominio. Muy bien. O lo que es si el rango o ámbito es igual que el codominio. Y usted se da cuenta que aquí ya tiene el rango y el codominio. Fíjese, el codominio aquí está y el rango aquí está. Y son exactamente iguales, fíjese. De -2 a más infinito ambos. Hasta en los paréntesis deben ser iguales y lo son. Por esa razón es que yo digo que sí es sobreyectiva. Entonces en este caso sobreyectiva sí. Vamos a ver si es biyectiva. ¿Qué se ocupa para que sea biyectiva? Se ocupa que sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Pero fíjese que me falló la inyectividad. Por esa razón yo puedo decir de que no es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es sobreyectiva. Muy bien. Ahora vamos a ver la monotonía. Acuérdese que para la monotonía, que son estas tres, y para el signo de la función, o sea, esto es que la monotonía, vamos a ver, para la monotonía y para el signo, no nos vamos a complicar con los intervalos, simplemente los vamos a poner abiertos todos, ¿verdad? O sea, que me excluyan los extremos. Entonces vamos a ver cómo está eso. Fíjese, la función es estrictamente creciente. ¿Ok? Aquí, la función estrictamente creciente en... Entonces yo me doy cuenta que si usted pone su amigo imaginario a caminar sobre esta línea de acá, yo me doy cuenta que el amigo va a tener que subir. Por tanto, eso es estrictamente creciente. Hacia acá, si nuestro amigo está aquí arriba, va a tener que bajar. Y aquí en esta otra parte va a tener que subir. Entonces, yo podría decir de que esta gráfica es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente desde el -4. Desde el -4 hasta acá. Hasta el 1. ¿Lo ven? Es creciente aquí en toda esta parte.
En toda esa parte es creciente, o sea, desde el menos 4 hasta el 1. Entonces lo escribimos así. Creciente desde el menos 4 hasta el 1. Y abierto los dos. Pero también no se le olvide que es creciente aquí, fíjese. Y esto sería desde el 3 hasta dónde? Hasta no parar. Hasta el más infinito, o sea, aquí todo eso y ahí continuaríamos, ¿verdad? Entonces iríamos desde el menos 3 hasta el más infinito. Entonces eso lo podríamos escribir así. Y de 3 hasta más infinito. Abierto y abierto. Muy bien. Ahora vamos a ver dónde es decreciente. Esto es decreciente justamente acá, fíjese. Entonces vamos a limpiar la pizarra. Esto es decreciente aquí, en esta parte. O sea, ahí. ¿En dónde? Entre el menos 1 y el 2. Entre menos 1 y 2, la función es estrictamente decreciente. Entonces vamos a ponerlo acá. Entre menos 1 y 2, abiertos ambos extremos. Constante, acuérdese que constante es aquella que no sube, o sea, que no crece ni decrece. En esta parte no tenemos partes constantes. En esta gráfica no tenemos partes constantes. Entonces, constante en no hay, pongámosle aquí, ¿verdad? No hay partes constantes. Ahora vamos a ver el intervalo en donde f de x es mayor que 0, o sea, donde la función es positiva, donde la función es negativa y donde están los ceros de f. Entonces, donde la función es positiva, donde es negativa, eso es muy sencillo, fíjese. Vamos a borrarnos por acá, vamos a limpiar. La función es positiva en donde nos quede arriba del eje X, fíjese. Ahí. Y donde es negativa, en donde nos quede por debajo, vamos a hacerlo con un azul. Fíjese que aquí, esa partecita. Es más, vamos a hacerlo ahí un poquitico menos. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay un cambio. Y hay un cambio aquí. Vamos a ver. En esta parte, acá en este pequeño intervalo aquí, en este, ahí, aquí, es donde la función es negativa. Luego en toda esta parte, o sea, desde, vamos a ver, desde el menos 4 hasta el 3 medios, fíjese que está aquí, ¿lo ves? Desde el menos 4 hasta el 3 medios, la función es positiva. Luego desde el 3 medios hasta el 2 es donde está esta partecita azul, que es negativa. Y luego vuelve a ser creciente desde el 3 en adelante. Entonces vamos a escribir eso. Sería positiva desde el menos 4 hasta el 3 medios. Desde el menos 4 hasta el 3 medios. Recuerde abierto. Y desde el 3 hasta el más infinito, ¿verdad? Desde el 3 abierto hasta el más infinito. Y ahí tenemos donde la función es positiva. ¿Dónde es negativa? Únicamente en esta franja de acá, ¿verdad? En esta franja de acá que iría desde el 3 medios hasta el 2. Entonces vamos a escribir acá desde el 3 medios
hasta el 2 abierto. Muy bien. Ahora se nos pregunta por los ceros de la función. Los ceros de la función es básicamente es ver por dónde corta la gráfica al eje X. Entonces vamos a ver en dónde corta la gráfica al eje X. Muy bien. Yo me doy cuenta que la corta acá, acá y acá. Fíjese que tiene 3 cortes o toques, ¿verdad? Entonces, fíjese que la corta en -4, en 3 medios y en 3. -4, 3 medios y 3, esos serían los ceros de la función. Entonces lo vamos escribiendo acá. -4, 3 medios y 3. Y esto lo podemos escribir acá en un corchete. Ahora vamos con las intersecciones con el eje Y. Que vamos a ver en dónde corta esta gráfica al eje Y. Fíjese que el eje Y es este y vamos a ver que el único corte que hay es este de acá. A la altura de 2. O sea, sería este punto en 2. ¿Verdad? Sería y igual 2 el corte. Si lo quiero expresar como un par ordenado, lo tengo que hacer como 0,2. Entonces sería 0,2 la intersección con el eje Y. Muy bien. Ahora vamos a hacer el máximo y el mínimo de la función. Eso lo vemos en el eje Y. Si usted se da cuenta, el valor más bajo sobre el eje Y, vamos a limpiar un poco acá. El valor más bajo de la función es este, es -2. ¿Por qué? Porque si yo hago por acá, vea que aquí nunca voy a encontrar otro valor de la función que esté por debajo de este. ¿Ok? Entonces, el valor mínimo es 2. Ahora, el valor máximo sería 5 medios, que es este piquillo de acá. No, porque acuérdese que al continuar esto para arriba, yo puedo encontrar siempre un valor más alto en la función. Si encuentro uno y al continuar este creciendo indefinidamente, nunca voy a poder encontrar un valor más alto que todos los demás. Por tanto, yo puedo decir de que no hay un máximo, pero sí hay un mínimo, que es -2. Entonces, el mínimo es -2 y el máximo no hay. La imagen de 2 y la preimagen de 2. Vamos a hacer estas dos. Imagen de 2 y preimagen de 2. Ok. Voy a limpiar la pizarra. Cuando se me pregunta imagen, por la imagen de 2, se me está preguntando por una Y. Eso quiere decir que el 2 viene a ser una X. Entonces voy a ir a buscar en el eje X el 2. Entonces en el eje X busco el 2. Fíjese que aquí está en el eje X el 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A partir del 2 subo o bajo hasta que pegue con gráfica. Si subo no encuentro gráfica, pero si bajo, fíjese, encuentro la gráfica y pegaría la gráfica justo ahí en ese punto verde. Entonces, una vez que llego al punto verde, voy a ver cuál es el valor de ese punto en el eje Y. Y el valor de ese punto en el eje Y, fíjese que viene a ser el -2. Entonces quiere decir que la imagen de 2 es -2. Y lo escribo. La imagen de 2 es -2, o sea, y igual -2. Muy bien.
Ahora se me pregunta la preimagen. Recordemos que la preimagen es una X. Por tanto, este 2 de acá ahora se me está hablando de que es una Y. Entonces voy a buscar Y igual 2. Ok, en Y igual 2, en Y igual 2 sería este valor de acá. Si yo me doy cuenta, esta gráfica interseca justamente a la función en Y igual 2. Por tanto, este puntico de acá vendría a ser el punto 0,2. Entonces fíjese que este sería el X con su Y. Entonces si se me está diciendo de que Y vale 2, entonces inmediatamente aquí ya tengo su preimagen, que sería el 0. Entonces sería X igual 0. Y finalmente la imagen de 1. La imagen de 1, vamos a ver. Si se pregunta por una imagen, se está preguntando por una Y. Por tanto, este debe ser una X. Entonces voy a ir a buscar en el eje X al 1. Entonces, resulta que aquí está el 1 en X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo o bajo hasta que pegue con gráfica. Si la hago hacia abajo, no encuentro la gráfica. Pero si la hago hacia arriba, fíjese que sí la encuentro. Y la encontraría en ese punto en verde. Una vez que ya tengo ese punto en verde, voy a ver cuál es la correspondiente Y de ese punto. Entonces yo me vengo para acá y me doy cuenta que es el 5 medios. Entonces, este punto en verde de acá, en X vale 1 y en Y vale 5 medios. Por tanto, la imagen de esta X es 5 medios. Entonces escribo acá, 5 medios es la correspondiente imagen. Vamos a determinar el dominio de la siguiente función. Muy bien, vamos para el dominio, necesito ubicarme en el eje X, que es donde se ve el dominio. Entonces, por ejemplo, en este valor de X allí, estoy seguro que está en el dominio. ¿Por qué? Porque si subo o bajo, voy a encontrar gráfica, o sea, voy a pegar con gráfica. En este caso, si me ubico en este valor de X, bastaría subir y pegaría con gráfica, justo ahí en ese punto en verde. Entonces, la cuestión es que si usted continúa moviéndose sobre el eje X hacia la derecha, fíjese, usted va a continuar viendo gráfica en la parte de arriba. Recuerde que esta parte de acá del eje X es infinita, entonces usted va a poder moverse hacia acá y siempre va a continuar viendo gráfica. ¿Por qué? Porque esta flechita me indica que también la gráfica continúa hacia allá. Ok, ahora si usted partiendo de este punto de acá se empieza a mover hacia la izquierda, fíjese, acercándose mucho a -9, siempre vas a ver gráfica en la parte de arriba. ¿Qué sucedería propiamente en -9? Si usted se ubica en -9, no vas a ver gráfica, básicamente porque está esa bola abierta allí. Y eso indicaría de que ese primer punto inicial de la recta no está. Entonces, ¿en dónde es que iniciaría el dominio? El dominio empezaría desde el -9 hasta más infinito. ¿Cuál es la única salvedad que me da esa bola abierta allí? La única salvedad es que el dominio
no me va a incluir al 9. Entonces, a la hora de que yo vaya a escribir el intervalo abierto o cerrado, yo voy a tener que escribirlo abierto. ¿Por qué? Porque el dominio no me incluye a ese menos 9. No lo incluye, ¿por qué? Porque si usted se para propiamente en menos 9 y ves hacia arriba, usted no vería gráfica. Y si no ves gráfica en menos 9, eso indicaría que el menos 9 no puede estar en el dominio. Por eso es que este paréntesis del intervalo tiene que excluir al menos 9 del dominio. Muy bien, ¿qué sucedería si usted se mueve una, 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 una distancia muy, muy minúscula del menos 9 hacia la derecha, o sea, hacia acá, que ahí sí verías gráfica, pero en menos 9 no la verías. Igual pasaría si se mueve un poquitito hacia la izquierda, hacia acá, ¿verdad? Ahí ya sí es clarísimo de que no verías gráfica. Igual pasaría si te empiezas a mover hacia la izquierda del menos 9, todo esto no verías gráfica ni para arriba ni para abajo. Muy bien. Y de igual manera los infinitos siempre abiertos. Muy bien. Ahora continuamos con el dominio. Fíjese que el dominio, como ha venido siendo costumbre, en este caso se me lo están dando acá. Acuérdense que aquí va el dominio y el segundo es el codominio y ahí me lo están dando. En este caso el codominio serían los números reales. Ahora vamos a ver el rango. El rango, acuérdese que nos vamos a mover siempre de abajo hacia arriba sobre el eje Y. Entonces, si usted se mueve aquí y vas izquierda a derecha, no ves gráfica. Hacia abajo, no ves gráfica. Si continuamos moviéndonos aquí hacia abajo, no veríamos gráfica ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Si nos ubicamos acá, en este valor, allí, tampoco veríamos gráfica, ni para la derecha ni para la izquierda. Si nos ubicamos más arriba del 7, acuérdense que este valor acá, este punto que voy a poner aquí en verde, ese es el valor de 7, pero sobre el eje Y. Si nos ponemos un poquito más arriba de este valor, también y nos fijamos a la izquierda o hacia la derecha, no vemos la gráfica. Muy bien. Entonces, si yo me ubico propiamente en 7, o sea, aquí donde está el punto en verde, yo lograría ver gráfica hacia la izquierda, a la derecha, o a la izquierda o a la derecha. ¿Lograría ver gráfica? Por supuesto que lograrías ver gráfica. ¿Por qué? Porque de hecho estarías sobre la gráfica. Fíjese, si usted está aquí en 7, no la lograrías ver, estarías sobre la gráfica. Ahora, ¿qué pasaría si yo me muevo un poquitico más abajo del punto azul? Igual sobre el eje Y ya dejo de ver gráfica. ¿Qué pasa si me muevo un toquecito arriba del punto en verde? Dejo de ver gráfica también. Entonces quiere decir que el único punto en donde yo veo gráfica sería el 7. Entonces, ¿cómo pongo esto? Esto lo voy a poner como un corchete, o sea, un conjunto unitario, o sea, un conjunto de solamente un elemento. El rango es el 7 y punto. Muy bien, ahora vamos a ver si la función es inyectiva. Entonces, recordemos que para ver si una gráfica es inyectiva o no, yo lo que debo hacer es trazar líneas horizontales. Y resulta que esta no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea, si trazo una línea por aquí, uno diría, ah, mira, si es inyectiva, ¿verdad? Porque no me corta la gráfica en dos o más puntos. Otra por ahí, ah, si es inyectiva. Pero ¿qué sucedería si yo trazo una línea aquí? Si uno es bien malicioso y dice, bueno, le voy a trazar una línea que le caiga encima a esa gráfica. O sea, algo así. ¿En cuántos puntos me tocó? Esa línea en verde que acabo de hacer, ¿en cuántos puntos me tocó a la gráfica?
Me la tocó en todos. Me tocó esa gráfica en infinita cantidad de puntos. O sea, más de 2. Por tanto, ¿inyectiva? No, no es inyectiva. Muy bien, visto que no es inyectiva, voy a continuar a ver la sobreyectividad. Muy bien, para ver la sobreyectividad, yo lo que debo es comparar el rango o ámbito con el codominio. O sea, básicamente, estas dos son iguales. El codominio son todos los números reales y el rango es solamente el 7. ¿Son iguales esas dos cosas? No. Entonces, por esa razón, yo digo que esta función no es sobreyectiva. Ahora vamos a ver si la función es biyectiva. Recuerde que para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y en este caso no es ninguna de las dos, por tanto, tampoco va a ser biyectiva. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a determinar la monotonía de esta función. Acuérdese que la monotonía se trata de ver si es creciente, si es decreciente, si es constante. Y después vamos a verle el signo. Se trata de ver dónde la función es positiva, dónde es negativa y en dónde corta el eje X. Entonces vamos a ver esta función donde es creciente. Si usted se da cuenta, esta función por sí misma, ella es constante. Fíjese, ella es constante, no tiene ninguna parte en donde crece ni donde decrece. Por tanto, ella se resuelve muy fácil. Estrictamente creciente, no lo es. Estrictamente decreciente, tampoco. Constante, ella es constante, todita es constante. ¿De dónde a dónde es constante? Vamos a ver. Ella es constante. Desde menos 9, fíjese, desde menos 9 hasta más infinito. Y desde menos 9, acuérdese que en estas no descuidamos si es abierto o cerrado, simplemente todas las ponemos abiertas. Ok, vamos a ver. Entonces desde menos 9 a más infinito. Intervalo en donde f de x es positiva. Ok, f de x es positiva cuando me queda por arriba del eje x. Es negativa cuando me queda por debajo del eje x. Si usted se da cuenta, esa función está todita por arriba del eje x. Entonces quiere decir que ella es positiva, otra vez también, en x me fijo, ella está por arriba del eje x desde el menos 9, hasta el más infinito. Desde esta perspectiva de x, toda ella queda por arriba del eje x. Entonces ella es positiva desde menos 9 a más infinito. ¿Dónde es negativa? Ella no es negativa en ninguna parte, porque toda está por arriba del eje x. Los ceros de f de x, recuerde que eso es los valores en donde la gráfica interseca al eje x. Si usted se da cuenta, esta gráfica no interseca al eje x, entonces no tiene ceros. Entonces escribimos aquí que no tiene ceros. Vamos ahora con las intersecciones con el eje y. Entonces vamos a fijarnos en el eje y, que estaría acá. Fíjese que ella corta el eje y aquí, a la altura de 7. O sea, la intersección con el eje y sería aquí en 7, ¿verdad? Y visto como punto, se tiene que escribir 0,7. Entonces vamos haciéndolo.
Vamos ahora con el máximo y el mínimo de la función. Si usted se da cuenta, la parte más alta de la función es 7, de hecho. De hecho, más arriba de 7 no hay valores de la función. Más abajo de 7 no hay valores de la función. ¿Por qué? Porque ella es constante, o sea, siempre va a ser 7. Entonces, el máximo y el mínimo vendrían a ser 7. O sea, ese 7 yo lo puedo tomar como el valor más grande, pero también lo puedo tomar como el valor más pequeño. De hecho, se puede catalogar así. Entonces, el máximo y el mínimo en este caso, en ambos casos, sería 7. Ahora vamos a ver la imagen de 3. O sea, vamos a ver aquí, si me piden una imagen, se me está pidiendo una Y. O sea, quiere decir que el 3 es una X. Entonces voy a ir a buscar el valor de X en 3. Si usted se fija, aquí no está el valor de X en 3. Pero eso no es gran problema porque el valor de 3 debería andar como por aquí más o menos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Bajo o subo hasta que pegue con gráfica. En este caso subo. Subo y pego con gráfica justamente ahí, ¿verdad? Aquí rectico. Y una vez que ya tengo ese punto, voy a ver cuánto vale ese punto aquí a la altura de Y. Y descubro que vale 7. 7 en Y. Entonces esa es la imagen de 3. Ahora vamos con la imagen de menos 45. De manera análoga, aunque el 45 no está por acá, yo me doy cuenta que el 45 andaría muy adelante en el eje X, andaría como por aquí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Subo o bajo hasta que pegue con gráfica? Si bajo, no encuentro gráfica. Si subo, encontraría gráfica en algún punto, porque acuérdese que esto implica que eso sigue. Entonces, encontraría allí la intersección con la gráfica. Y ahora, ¿qué debo hacer con ese punto? Ver cuánto vale este punto en el eje Y. Y de nuevo, ¿cuánto valdría? Llego aquí al eje Y y llegaría otra vez a 7. O sea, la imagen de 45 es 7. De hecho, todas las imágenes, ¿verdad? De hecho, todas las imágenes son 7. Cualquier valor que yo me dé por aquí, fíjese, todas llegan a la gráfica, llegan a un punto en la función y cuando lo proyecto sobre el eje Y, todas llegan a 7. Muy bien, ahora fíjese que como último momento se me está preguntando por la imagen de 9, o sea, la Y de esta X que es menos 9, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver en menos 9, vamos a ir a buscar en X al menos 9 y vamos a ver cuál es la imagen. Entonces vamos a ir a buscar en menos 9, fíjese, acá está, en menos 9, entonces de aquí, si bajo, no encuentro función, y si subo, fíjese que al estar ese hueco abierto ahí, quiere decir que tampoco encuentro función, o sea, tampoco encuentro la gráfica. Eso quiere decir que menos 9 no tiene una imagen. ¿Por qué? Porque el menos 9, si lo proyecto hacia arriba, al estar ese hueco ahí, técnicamente no estaría pegando con la gráfica. ¿Por qué? Porque eso es un hueco ahí y pasaríamos recto, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que menos 9 no tiene imagen. De hecho, por esa razón es que en el dominio dijimos que el menos 9 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque el menos 9 no puede tener una imagen. Y acuérdese que en el dominio todos los elementos del dominio deben estar asociados. Por esa razón fue que sacamos al menos 9 del dominio. Entonces, ¿qué escribimos aquí al final? Que la imagen de menos 9 no existe. De hecho, la pregunta es absurda, ¿verdad?
No se pudo haber preguntado la imagen de un elemento que no estaba en el dominio.